Hoy leemos de la traducción de la Biblia Dios habla hoy. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos del 2 al verso 10. Recibimos la palabra en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Palabra de Dios. Hay pasajes bíblicos que prácticamente se explican por sí solos. Su sencillez y la universalidad que tienen hace que su significado y su intención sean comprensibles en cualquier idioma, cualquier cultura y cualquier momento histórico. Otros pasajes requieren un estudio de su trasfondo, de su historia, de su contexto. ¿Quién escribió? ¿A quién le escribió? ¿En qué época y lugar se escribió? ¿Qué estaba ocurriendo cuando se escribió? Y si hay maneras alternas de traducir lo que se escribió. Sin ese conocimiento nos arriesgamos a malinterpretar esos pasajes y darles una aplicación errada o una aplicación que pase por alto el sentido y el mensaje esencial del documento bíblico. El que hoy nos ocupa es uno de esos pasajes bíblicos que requieren un cuidadoso análisis si queremos disfrutar de la plenitud de su mensaje y de sus implicaciones para nuestro tiempo, en el aquí y el ahora. La iglesia que estaba en la ciudad de Corinto era una iglesia
llena de problemas, saturada de problemas. Cuando se conoce la realidad y las circunstancias de la iglesia de Corinto, es imposible sostener esa visión idealizada que algunos tienen sobre las iglesias del primer siglo. Francamente me da mucha lástima cuando escucho predicadoras o predicadores decir que debemos ser como la iglesia primitiva. Y les confieso que con todas las dificultades y discrepancias que la iglesia contemporánea pueda tener, no la cambio por la iglesia primitiva, y mucho menos si es la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. Y en esta ocasión, mis amores, no vamos a entrar en los detalles sobre aquella iglesia. Eso lo hemos hecho en otras ocasiones, pero sí quisiéramos tener un cuadro amplio de los serios problemas que allí ocurrieron. Entonces les invito y les exhorto a leer las dos cartas que en el Nuevo Testamento tenemos que Pablo le escribió a la iglesia de Corinto. Usted lo puede hacer durante la semana y es un ejercicio muy interesante. Ahora bien, entre los problemas que se manifestaron en la iglesia de Corinto, se encontraba el que ocupa gran parte del texto de esa segunda carta, la que hoy estamos considerando. Pablo había sido fundador y pastor de la iglesia en Corinto, pero luego de su salida surgieron líderes y maestros que ponían en tela de juicio la autoridad apostólica de Pablo, ponían en tela de juicio su carácter, sus capacidades y hasta sus intenciones en la labor pastoral. En la carta, estos individuos son identificados con cierta ironía como superapóstoles. Y estos superapóstoles atacaban el ministerio de Pablo, contradecían constantemente sus enseñanzas y exhibían actitudes arrogantes, haciendo alarde de sus revelaciones y supuestos milagros. Y en su defensa, Pablo el apóstol argumenta que si de revelaciones y milagros se trata, él tendría de qué gloriarse o de qué jactarse mucho más que sus detractores. Sin embargo, en esta porción de la carta, él se enfoca en algo que a simple vista pudiese parecernos absurdo. Pablo se jacta o Pablo se gloría en sus debilidades. Interesante. Sobre lo que Pablo aquí llama debilidad, se ha especulado muchísimo a través de los siglos. Se descarta que Pablo se esté refiriendo a faltas de carácter o a deficiencias de personalidad. El consenso de los especialistas bíblicos abarca esencialmente dos direcciones. La primera posibilidad o la primera dirección, hay quienes indican que se trata de algún tipo de padecimiento o sufrimiento como consecuencia de las frecuentes persecuciones y condiciones precarias en las que Pablo tuvo que llevar a cabo su ministerio. Y él menciona allí
las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, dice el verso 10. Esa es una dirección. La segunda, hay otros que postulan que más bien se trataba de alguna condición de salud física, tomando en consideración que Pablo compara su sufrimiento con una especie de espina clavada en el cuerpo. Y por lo que se desprende de otras de sus cartas, se entiende que Pablo padecía de algún mal de la vista. Y esto se complica en una época donde no existían las operaciones láser, ni tampoco existían avanzados instrumentos para la creación de lentes. Esa espina o ese aguijón es lo que nos pone de frente a la esencia de la reflexión en esta parte del pasaje bíblico. Pablo indica que él ha orado insistentemente al Señor para ser librado de ese sufrimiento. Sin embargo, la oración allí no es contestada como lo solicita el orante. Observemos bien, la respuesta que Pablo recibe a su oración no es la respuesta que él está esperando. Y aquí el texto bíblico entonces nos lleva a ponderar nuestras circunstancias. A través de los años he podido observar consistentemente que cuando Dios concede exactamente lo que pedimos, usualmente decimos, ¡ay, Dios es bueno! Y entonces usted escucha a la gente hablando del poder de la oración y testificando, ¡oh, Dios me escuchó! Pero si la respuesta es diferente, ¿acaso Dios deja de ser bueno? Esa es la pregunta. Si la respuesta es distinta a lo que pedimos, ¿deja Dios de escuchar la oración? ¿O acaso es que no hubo suficiente fe, como algunos dicen? Pablo pidió una cosa, pero esa cosa que él pidió no fue la que el Señor le contestó. La respuesta del Señor a la petición de Pablo fue: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Repito las palabras del Señor a Pablo: mi amor es todo lo que necesitas. Según la traducción clásica, bástate con mi gracia. En esa línea de pensamiento les puedo compartir un testimonio sobre el psiquiatra Viktor Frankl. El doctor Frankl fue uno de los millones de judíos que vivieron la terrible experiencia de los campamentos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Y quienes conocen la historia saben que millones de judíos fueron exterminados por la Alemania nazi. Y hubo otros que, como Viktor Frankl, sobrevivieron para poder relatar los horrores
que allí experimentaron. En su libro titulado El hombre en busca de significado, el doctor Frankel cuenta en detalle los abusos y las condiciones del sufrimiento extremo que los prisioneros tuvieron que enfrentar. Se les despojaba de todo, hasta de su nombre, y se les sometía a condiciones infrahumanas de vivienda y trabajo, a pésima alimentación y peor salubridad. Pero entre sus múltiples observaciones y experiencias, el doctor Frankel señala que aún cuando se les hubiese privado de todo, hubo quienes encontraron fuerzas en el poder del amor, en el recuerdo de haber amado y saberse amados, aun cuando no supieran si su ser amado seguía con vida. Hermanas y hermanos queridos, a la luz de esto, hoy debemos recordar, y les invito a que recordemos, el Dios que nos ama está vivo. El Dios que nos ama está vivo. No es un recuerdo de algo que terminó. Entonces, no está de más hacer introspección y cada una y uno de nosotros preguntarnos seriamente, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito? Ojo con esto, no debemos confundir lo que quiero con lo que necesito. Se parece, pero no es lo mismo. Muchas veces decimos, ay, necesito tal cosa, tengo que ir a comprarla. Y si buscamos en la casa, tenemos mucho de eso mismo que vamos afuera a comprar. Querer, desear y necesitar no es lo mismo, aunque se parezca. Mi amor es todo lo que necesitas, dice el Señor. Mi amor es todo lo que necesitas. Y ese amor es poderoso para ayudarnos a enfrentar y aún para ayudarnos a superar los aguijones y las espinas que la vida nos presenta. Soli Deo Gloria.